Detrás de actividades tan cotidianas como verter líquidos o sólidos por los conductos de desagües de las casas, las industrias o la red de alcantarillado, existe todo un recorrido silencioso y a veces no visible de las aguas residuales urbanas. Nos sumergimos en el proceso de depuración de estas aguas en este centro copero de Emasesa, la empresa metropolitana de abastecimiento y saneamiento de Sevilla. La primera fase comienza aquí, en el pozo de desbaste donde reciben las aguas de la ciudad. En esta parte de la depuradora hemos encontrado todo tipo de residuos que nuestra inconsciencia vierte con las aguas residuales. Residuos de comida, residuos de obra, residuos de las industrias, residuos de todo tipo que aquí van a ser separados por su peso porque no pueden ser depurados posteriormente. Deberíamos de fijarnos en las características, color, aspecto, contenido en sólidos que tienen las aguas para compararlos con otras fases de la depuradora para ver cómo se realiza nuestro trabajo. Ahora tiene un aspecto marrón, pardo, negro, contiene muchos sólidos y muchas materias en suspensión. Posteriormente vamos a ver cómo esos sólidos van desapareciendo y el agua se vuelve cada vez más transparente hasta parecer casi un agua de bebida. La cultura de la depuración en España es muy reciente. Es tan reciente como que en muchísimos pueblos no hay una cultura del agua que hay que pagar. Estamos en un país en el cual seguimos creyendo que el agua es gratuita, que nos sobra agua por todos los lados y tenemos en este sentido no una cultura del país que nos corresponde desde el punto de vista climatológico o desde la posición en la tierra latitudinal, que hay muy poca agua, estamos en una zona árida, sino todo lo contrario. Tenemos una mentalidad de derroche de agua. Esta empresa depura diariamente unos 150 metros cúbicos de agua, casi el 100% de las aguas residuales que genera Sevilla y 12 municipios más de la provincia. Una de las fases más importantes, después de la extracción de sólidos y materias grasas, reside en lo que se conoce como fango activo. Tiene lugar en estas balsas, un reactor biológico que supone todo un microcosmos, donde unos microorganismos, al alimentarse de otros, eliminan la contaminación. En esta fase está especialmente involucrado el Grupo Bioindicación de la Universidad de Sevilla, que desde 1988 estudia los microorganismos que forman parte en el proceso de depuración. El objetivo nuestro es profundizar en esos procesos porque, por una parte, la legislación cada vez más estricta y nos pide unos requerimientos de salida de contaminantes cada vez más bajos. Y luego, pues en muchos casos tenemos vertidos de industrias dentro de las depuradoras que afectan al proceso biológico. Entonces, conocer qué ocurre, identificar qué organismos están, pues nos permite optimizar el proceso biológico y conseguir que el agua salga con las mejores condiciones y al menor coste posible. El principio es muy sencillo, se trata de aprovechar la contaminación que está disuelta en el agua para poder seguir viviendo. En esta papilla los microorganismos captan la contaminación, la asimilan, producen energía, se reproducen y el agua queda depurada. Y es prácticamente un microcosmos, una microsociedad, bastante organizada, por cierto. Los microorganismos son estrictamente aerobios, necesitan el oxígeno para vivir, igual que nosotros los humanos. Entonces tenemos que inyectarles enormes cantidades, volúmenes de aire, donde ellos aprovechan el oxígeno para poder seguir viviendo. Después mueren y pasan a formar parte de la papilla. Pero continuamente su nivel de reproducción es, en unos minutos pueden duplicar su población, o sea que tienen una vida muy corta pero muy intensa. En este tipo de organismos hay una regla más o menos general, que es que el cuerpo celular, que sería este,
y esto sería la zona de alimentación, la zona por la que está alimentándose de bacterias. Si este cuerpo celular es más ancho que la zona de alimentación, quiere decir que en el medio hay una concentración muy alta de bacterias. De hecho, no sé si a lo mejor no lo apreciáis, pero todos estos puntitos son pequeñas bacterias que están en crecimiento disperso, ¿vale? Eso quiere decir que las condiciones de depuración aquí, en esta en concreto, no serían muy buenas. Igualmente, sí. Al morir, los microorganismos se depositan en el fondo de las balsas con los contaminantes de los que se han alimentado, entre ellos el nitrógeno y el fósforo, que de permanecer en el agua en grandes cantidades pueden producir la desecación de las mismas, un fenómeno conocido como eutrofización. De hecho, una nueva normativa para el año 2012 obligará a las depuradoras a eliminarlos en su totalidad. Sin embargo, el nitrato y el fósforo sí que resultan de utilidad en la elaboración de compost para uso agrícola o en la producción de biogás, un proceso que también se lleva a cabo en estas instalaciones, cerrando así el ciclo de depuración. Todo un ciclo biológico para que las aguas, finalmente, tengan este aspecto cristalino, unas aguas que volveremos a encontrar en el riego de nuestros jardines o en campos de golf, en usos de limpieza o, de nuevo, en los cauces de nuestros ríos. El problema ahora está en eliminar los microcontaminantes. El problema es cómo conseguir eliminar sustancias que están en concentraciones relativamente o aparentemente muy pequeñas, pero que tienen unas consecuencias a largo plazo muy grandes. Compuestos orgánicos, metales y, por ejemplo, lo que llamamos disruptores endocrinos, sustancias que antes no lo sabíamos y ahora resulta que están cambiando, por ejemplo, la proporción de sexos en los peces. Y otro problema fundamental, por ejemplo, es la eliminación de residuos antibióticos. En este caso es una de las líneas prioritarias. Deberíamos de, no solamente, y afortunadamente el Ministerio cada vez está más sensibilizado en este sentido, debemos de reducir el uso de antibióticos, sobre todo para que no excretemos antibióticos y generemos cada vez mayor resistencia en el medio.